Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente. Estamos en estos capítulos especiales que son una dosis de paz en un mes de alboroto. Es muy difícil sobrevivir a diciembre con tranquilidad porque el estrés es demasiado. Estamos cerrando ciclos, estamos revisando el año, estamos muy exigidos, tenemos que prepararnos para las fiestas que deberían ser felices, pero igual son bien complicadas porque al final uno se estresa mucho. Y por lo mismo hicimos una selección especial de algunas cosas que pueden ser grandes instrumentos para manejar el estrés durante este mes. Vamos a partir recordando la conversación preciosa que tuvimos con Jody Halpern sobre la necesidad de promover la compasión y la empatía a través de una herramienta muy concreta que es la curiosidad empática. Sálvese usted mismo de algunos conflictos innecesarios que uno tiende a tener cuando interpreta lo que el otro trata de decir sin saber realmente a qué se refiere. También vamos a revisar la entrevista con Manuela Molina sobre la importancia de tener adultos resueltos emocionalmente para poder formar niños sanos. Es una entrevista muy interesante porque de alguna forma nos devuelve la pelota a la pregunta: ¿soy yo un adulto emocionalmente resuelto? Y por otro lado, ¿qué podría hacer para lograrlo y ser una buena guía para los niños que me rodean, para los jóvenes que me rodean y para que todos ellos puedan ser adultos más sanos que yo mismo? Es una pregunta muy interesante, muy de fin de año. Todo esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Bienvenidos. Muchos de nosotros tenemos dificultad para comprender al otro que tenemos al frente, sea ese nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro compañero de trabajo, porque efectivamente cada vez sabemos con mayor claridad que lo que estamos percibiendo es distinto dependiendo de quién lo observa. Sin embargo, existe una técnica que tal vez podría ayudarnos a saltar las brechas que produce esa diferencia y es el concepto de curiosidad empática. Queremos profundizar sobre esta idea con quien lo ha llevado a la fama. Su nombre es Jody Halpern, es catedrática de bioética en la Universidad de Berkeley y ha aprendido de este concepto en un contexto muy distinto, pero lo podríamos implementar en la vida en general. Gracias, Jody, por estar con nosotros. Estoy tan feliz de verte otra vez. Gracias por estar aquí. Tenemos una pregunta muy simple pero muy profunda, que es: ¿qué es la curiosidad empática? Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que la forma más sencilla de empezar es la curiosidad. Es estar genuinamente interesado en lo que aún no sabes sobre el mundo de los demás. Hay mucha gente que dice que en este mundo tan conflictivo necesitamos compasión, empatía y hablar de esas cosas como estados emocionales, que son muy importantes. Pero cuando tenemos conflictos, desacuerdos, cuando la gente no se conoce muy bien, esas cosas pueden desaparecer muy rápidamente. Y lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que con todos los retos de la vida, empezando por los conflictos en la atención médica y luego mirando a los conflictos entre países y las situaciones de derechos humanos, una negociación, cuando la gente está tensa y no se escucha, la clave para cambiarlo todo es conseguir que sientan verdadera curiosidad por lo que no saben sobre el punto de vista de la otra persona. Y cuando sienten curiosidad por el punto de vista de otra persona y ésta empieza a contarles su propia vida desde su perspectiva, se produce un compromiso empático. Porque cuando escuchamos y leemos las historias de otras personas desde su punto de vista, y tú sabes esto, eres periodista, nos implicamos en la historia de la persona. Así que la curiosidad empática es un superpoder que todos tenemos, no solo para preocuparnos por la gente y tener empatía natural todo el tiempo, porque eso puede desgastarse, sino para volver a ver a la otra persona como un ser humano con su propia vida, su propio mundo, y para interesarnos en aprender sobre eso.
Ahora tratemos de imaginarnos una situación. Por ejemplo, estamos peleando tú y yo porque realmente no estamos de acuerdo en respecto de una situación. Por ejemplo, y yo creo que estás siendo muy egoísta. ¿Qué hacemos en esa situación para poder usar este superpoder que describes? Vamos a hablar de si alguien está enojado con alguien y sienten que la otra persona ha sido egoísta. Pero voy a dar un ejemplo específico de algo así, donde alguien pensó que otra persona estaba teniendo derecho en el ámbito médico. En este caso, una nutricionista que trabaja en el hospital era muy cariñosa. Fue a ver a un paciente que estaba ingresada en el hospital ese día y ella venía de un entorno más privilegiado. Y cuando el médico le dijo a la paciente delante de la nutricionista que tendría que quedarse al hospital otro día, la paciente lloró porque no había comida. La nutricionista se sintió muy ofendida y molesta porque estaba orgullosa de la comida que el hospital podía dar y pensó que era una persona con mucho derecho que estaba diciendo algo que no tenía sentido. Así que asumió todas estas cosas sobre ella, pero lo que hizo cuando salió de la habitación y volvió a reunirse con ella más tarde ese mismo día, porque había recibido formación en curiosidad empática, fue darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que ella quería decir con eso de que no había comida. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando ella de quedarse en el hospital un día más. Así que volvió, y uno de los trucos es que todo lo que tienes que hacer es mostrar interés en algo que dice una persona repitiendo sus palabras de forma respetuosa. Así que todo lo que tenía que hacer no tenía que gustarle o sentir empatía por ella todavía, solo tenía que sentarse y prestarle atención y decirle que hoy parecía disgustada y dijiste que no había comida y que no sabía lo que querías decir. ¿Qué quieres decir con eso? Y ella dijo, uno de mis hijos tiene alergias muy graves y yo pensaba que iba a estar aquí solo un día y medio. Y ahora cuando me dicen que me tengo que quedar un día más, no hay comida preparada en mi casa que mi hijo pueda comer. Y si come otra cosa, podría ponerse gravemente enfermo. Y en cuanto oyó eso, toda su actitud hacia la paciente cambió. Ella no estaba enojada por la comida del hospital, solo estaba preocupada por un familiar. Cuando nos enfadamos con la gente por las cosas que dicen y hacen, a menudo nos equivocamos al entender por qué dicen y hacen las cosas. Porque nosotros interpretamos lo que creemos que se están refiriendo. Sí. Eso es interesante. Sí, otro ejemplo famoso es el del libro de Stephen Covey, creo que es 7 hábitos de la gente efectiva, pero podría ser otro libro. Pero es una anécdota muy famosa acerca de alguien que está sentado en el metro de Nueva York, ya sabes, los trenes, y en el deseo de estar leyendo tranquilamente las noticias. Tiene un padre sentado frente a él con 3 niños pequeños que estaban portándose muy mal. Se acercan a otros pasajeros y les interrumpen y se empujan y se pelean. Y tú estás sentado y los observas y piensas, wow, este es un mal padre, no sabe cómo hacer que sus hijos se comporten, o cualquier suposición que estés haciendo. Y luego los famosos ejemplos. Te enteras más tarde de que vuelven a casa del funeral de su madre, que ha fallecido. No sabes por qué vuelven, no sabes por qué el padre no los disciplina o muestra más control. No sabes nada de la vida de los demás y creo que para mí ese es el momento ajá de la vida. Cuando te das cuenta de que no sabes que cada persona es un mundo, cada persona tiene un mundo psicológico de significado y nunca conoces el mundo de otra persona a menos que realmente escuches con curiosidad. No conoces su mundo y una vez que te das cuenta de lo poco que conoces del mundo de los demás, creo que la actitud que desarrollamos es la humildad. Y creo que la humildad es la actitud más importante para sentir curiosidad por los demás y tener curiosidad empática. Totalmente, pero creo que es importante entender cómo podemos usar este superpoder, porque en algunas situaciones, especialmente cuando estamos enojados con alguien o por algo, no estamos realmente abiertos a conectar con esa parte de nuestro cerebro porque estamos tratando de protegernos de los ataques en esas situaciones. ¿Qué recomendarías en ese momento donde uno se siente mal o donde se siente atacado para poder conectar con este superpoder?
Bueno, lo primero es, por supuesto, ya que el mundo tiene tanto conflicto, lo primero es asegurarse de que estás físicamente a salvo. Quieres estar físicamente seguro. No puedes empatizar con alguien que te está amenazando físicamente en ese momento, pero una vez que sabes que estás físicamente a salvo, si te sientes muy enfadado, lo primero es ser consciente de ti mismo y tienes que saber cómo te sientes, ser consciente de tu cuerpo. Puedes tomar un respiro ahora. Siempre les digo a los profesionales que respiren y observen su cuerpo. ¿Estás respirando profundamente o estás tensando los músculos y respirando superficialmente? ¿Sientes que tus pies están plantados en el suelo? Tienes que tomar conciencia de tu cuerpo para que, aunque estés enfadado con alguien, no estés furioso. No estás en modo reactivo. Puede que tengas alguna razón legítima para estar enfadado con la otra persona, pero necesitas tener un modo corporal en el que no seas tan reactivo. Tan pronto como te vuelves no tan reactivo, la razón por la que no es tan difícil cambiar la curiosidad, mientras que es difícil cambiar a la compasión, el cuidado, la amabilidad cuando estás enojado, pero la curiosidad, la razón por la que enseño es que es más natural cuando estás enojado. En realidad estamos hechos para ser curiosos sobre lo que nos amenaza. Como en la evolución, cuando estábamos bajo amenaza prestábamos mucha atención a la amenaza. Así que si alguien me está haciendo enojar, sé que en algún nivel es mejor realmente entender cuáles son los motivos de esta persona, lo que están pasando. Es una necesidad estratégica integrada en la evolución humana, así que el cerebro está acostumbrado a cambiar a la curiosidad. Ese es el objetivo de mi modelo y la razón por la que es mucho mejor que decirle a la gente que tenga compasión o que sea amable o que se preocupe por los demás, porque es algo natural. Enseño a líderes que negocian conflictos y rehenes. Trabajé con personas de la antigua Yugoslavia justo después de la guerra, cuando los vecinos habían matado a los vecinos, trabajando con croatas, bosnios y serbios. Trabajo en situaciones muy conflictivas en las que la gente está muy enfadada. Pero si ahora están a salvo, no puedes hacer esto cuando te están bombardeando. Pero si estás en un momento en el que estás físicamente a salvo, sí puedes calmar tu cuerpo y si la persona no representa una amenaza física para ti, entonces puedes darte cuenta estratégicamente de que no vas a poder desarrollar ninguna negociación. La negociación se basa en comprender el punto de vista de la otra persona desde dentro hacia afuera. Así que vas a tener curiosidad por su punto de vista si quieres tener éxito estratégicamente. Así que sirve a tu propio interés estratégico en el conflicto. No es difícil que la gente aprenda a ser curiosa durante los conflictos. Lo que es difícil es que se den cuenta de lo que ocurrirá cuando empiecen a hacerlo. Y esto ocurre de forma bastante natural. Es decir, si realmente dejas que la persona te cuente su punto de vista, al menos verás su humanidad de una forma que quizás no habías visto antes. Puede que no te sigan gustando, puede que no quieras trabajar con ellos, pero al menos verás desde su punto de vista que están siendo fundamentalmente humanos. Y eso te hace mucho menos propenso a deshumanizar a alguien. Cuando te conocí, algo que fue muy obvio para mí escuchando tu historia y tu metodología fue, yo puedo usar esto en la relación con mi marido, por ejemplo. On my relationship with my husband, especially because that's a terrible place Ese es un espacio difícil, es un espacio de conflicto. Uno muchas veces se siente atacado y vive con esa persona con la que obviamente por pura exposición vas a tener tarde o temprano un conflicto. ¿Cómo has visto que tu metodología podría ser útil para la vida cotidiana? No en una guerra afuera, sino que dentro del hogar. Sí, bueno, por supuesto, mi familia les dirá que no siempre soy perfecta en esto, por no decir otra cosa. Pero bueno, de nuevo, un ejemplo. En primer lugar, quiero decir que cuanto más cerca estás de alguien y más te importa, es cuando volverse curioso puede ser difícil. Y permítanme que les explique lo que quiero decir con esto. Mi hijo ahora tiene 22 años y está madurando maravillosamente. Pero cuando era adolescente, a veces quería tomar decisiones que yo pensaba que ponían en riesgo su seguridad, como ir en coche con otra persona joven que yo no consideraba un buen conductor. Y en cuanto a su seguridad, alguien que me importaba hacía cosas que yo consideraba malas para él, toda mi curiosidad desaparecía al instante. No le dije, oh, bueno, ¿por qué quieres ir en un auto con un conductor peligroso? No te vas a subir a ese auto.
Y así, lo mismo con los cónyuges, es que especialmente si compartes las finanzas y las grandes decisiones, te preocupas por tus intereses compartidos. Hay tanto cuanto más te preocupas. Hay investigaciones que muestran que cuanto más te preocupas por alguien, más difícil es hacerlo. Ese es el chiste. En realidad es más fácil hacerlo con gente a la que quizás no humanizas y de la que eres diferente. Pero con la gente de tu vida cercana, lo que ocurre es que preocuparnos nos pone tan ansiosos que cortocircuita la curiosidad. En los matrimonios eso también ocurre porque es muy malo. Todos lo hacemos. Todos pensamos que están diciendo algo siempre pensamos que sabemos porque dijeron eso y nos enojamos. Hay diferentes cosas que puedes hacer con la gente que conoces. Muchos terapeutas de pareja hablan de esto en el sentido de que los matrimonios tienen que ser nuevos todo el tiempo. Es muy difícil creer esto cuando has sido alguien durante mucho tiempo, pero es útil para la gente, aunque sea estar en un entorno nuevo. Ir a otro sitio no tiene por qué ser caro. Podría ser un parque diferente, un vecindario diferente, tomarse un poco de tiempo, pero a veces necesitas hacer algo que físicamente sea un poco diferente y cambiar un poco tu contexto y decir, literalmente, digamos que no conozco tan bien a esta persona. ¿Qué querría saber de ella? Así que puede ser más trabajo para hacer con la gente de tu familia, pero es alcanzable. Y creo que cuando las parejas tienen conflictos, al igual que cuando los extraños los tienen, en realidad son oportunidades porque hay emoción por ambas partes. Lo peor es cuando no te importa nada en tu familia, entonces tienes problemas. Pero si tienes conflictos en tu familia, eso significa que probablemente estás preocupado por ellos. Te preocupas por ellos como mi hijo. Así que creo que sí se puede llegar al lugar más cuidado, pero primero reconocer que no sabes todo acerca de la persona. Totalmente, y si son muy cercanos a ti más, ¿no? Usualmente tratamos de interpretar a la otra persona porque lo conocemos, conocemos sus errores, sabemos cómo fallan. Estamos siempre como cerrando ese círculo. Pero me gustaría llevarte a algo que dijiste, que es muy importante, y es la humildad. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Porque no es algo que todos sepan. Esta sociedad es muy buena para tratar de producir gente exitosa, pero esa gente no necesariamente es humilde. ¿Cómo podemos aprender de la humildad cuando somos mayores? Bueno, creo que la palabra en español sería humildad, para humildad, ¿verdad? ¿Es correcto? Humildad. ¿Y tienes la palabra humildad o humillación? ¿Tienes esa palabra? Sí, pero eso es humillación, es diferente. Sí, pero es humillación. Sí, no, lo digo a propósito. Lo digo a propósito. La forma en que enseño a la gente es que si alguna vez has sido humillado en la vida, si alguna vez te has sentido avergonzado o has sentido que has cometido un error o has sentido ansiedad por no haber hecho las cosas, si eres el líder de una organización y tienes un plan y realmente no escuchas a la gente que diriges y les dices a todo el mundo que haga las cosas de cierta manera y luego te das cuenta de que la gente no confía en ti y no está funcionando porque no has escuchado, puedes acabar sintiéndote humillado. Puede que acabes sintiéndote avergonzado y que no eres tan buen líder. Si eres médico y no escuchas a tus pacientes y les dices qué tienen que hacer. La mitad de los pacientes no toman las medicinas que los médicos recomiendan porque los médicos no los escucharon y no pudieron hacerles sus preguntas y decirles sus efectos secundarios. Así que no importa lo poderoso que seas, tendrás momentos en los que tu capacidad de influencia, los líderes tienen que influir en otras personas sin importar lo poderosos que sean. Los médicos tienen que influir en sus pacientes. La gente no se dejará influenciar. Se resistirán si no les escuchas o les tratas con respeto. Por eso siempre digo, reconoce, ten humildad y reconoce el poder de la persona con la que intentas trabajar. Si no reconoces que dependes de ellos y de su cooperación, entonces no tienes humildad. Te estás poniendo en posición de ser humillado porque la humillación ocurre cuando sobrevaloras tu propio poder, sobreestimas tu propio conocimiento y sabiduría. Esa es una emoción muy, muy, muy vergonzosa y dolorosa. Así que parte de lo que hago con líderes muy confiados, quizás demasiado
confiados, que son muy poderosos, es hacerles pensar en aquellos momentos de su vida en los que cometieron errores y en los que desearían no haber hecho suposiciones sobre otras personas. Desearían haber sabido más y eso les ayuda a desarrollar la humildad en el sentido de lo que estoy hablando. Ah, qué bonito. Muchas gracias por esta conversación, Jody. Siempre es un placer. Realmente esperamos que tengan mucho éxito con esos líderes a los que asesoras, porque estamos viendo que este mundo necesita mucha más curiosidad empática. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer volver a verte. Adiós. La adolescencia es una etapa de cambios, transformaciones biológicas, transformaciones sociales muy importantes para todo ser humano. Y sin embargo, para todos y todas es tan difícil, por un lado, ser adolescente, por otro lado, acompañar adecuadamente a un adolescente en su tránsito. Nos cuesta empatizar, nos cuesta recordar quiénes éramos nosotros y sobre todo sentimos que no tenemos herramientas para ser parte más y mejor de esa etapa. ¿Cómo podemos acompañar mejor durante ese periodo? ¿Cómo podríamos mirar de otra manera o con otros ojos la adolescencia? Miranda Aspe hizo esa pregunta y nos trae la siguiente nota. Es una etapa de cambios y transformaciones biológicas, sociales, y no siempre sabemos bien cómo abordarlas. Tenemos mucho desconocimiento respecto de los procesos de los que estamos hablando. Es nuestra adolescencia. ¿De qué manera podríamos tal vez transitar por este espacio con mejor compañía, con más herramientas, sufrir menos todos, no solo quienes están pasando por su proceso de adolescencia, sino quienes los acompañamos? Podemos conocer mucho más en la siguiente nota de Miranda Aspe. El cierre de un ciclo. Dejar atrás la niñez para convertirse en adolescente implica una serie de cambios que están marcados por el inicio de la pubertad y que se reflejan en transformaciones a nivel biológico y cerebral. El inicio de los cambios está ocurriendo entre los 10, 11 años. Esta etapa tiene un primer momento que es un momento de desacomodación. O sea, cambia tu cuerpo, cambia tu forma un poco de pensar, ya no piensas como un niño, pero a ratos te quieres reconocer como niño. Hay un duelo ahí de la infancia que no es fácil, de la relación con los padres también de niños. Hay un distanciamiento que para a veces los padres es muy difícil, porque es un no, es un portazo, es un cierre de palabra. Toda esa niñez en donde tú generas estadísticas acerca de qué es lo que depara el mundo, en la adolescencia el cerebro va a estar efectivamente afinando esos mecanismos y esos sistemas, y es por eso que hay una suerte de búsqueda de identidad, hay una suerte de creo en lo que está ocurriendo, creo que yo ya sé lo que depara el mundo, pero aún así también obviamente falta experiencia. No podía ver nada, pero logró distinguir un largo pasadizo. Alicia corrió tras el conejo hasta que este se volteó en una esquina y lo perdió de vista. Muy bien. Nelly ya comenzó a recorrer el camino de la adolescencia con Alicia, su hija de 10 años, que de a poco deja atrás la niñez. Gracias a su rol como madre, ha podido observar los cambios, por ejemplo, la preocupación por cómo se ve y percibe, intereses que antes no tenía y que cada vez toman más protagonismo en la cotidianidad. Alicia, cuando niña, era más bien extrovertida, bien cariñosa, por así decirlo, de piel, y sin temor como decir, sin vergüenza. O sea, ella si tenía que salir disfrazada, salía disfrazada y le encantaba, de hecho. Es un proceso donde la ambivalencia entre madurar y seguir siendo pequeña queda en evidencia. Yo soy el dinosaurio. El paso a la adolescencia yo creo que ha venido de la mano con el pudor, la vergüenza, pero desde una perspectiva que yo creo que todos y todas lo hemos pasado. Esto de la aceptación con el otro. Creo que ese ha sido el mayor cambio que noté, o sea, fue el inicio en realidad. Hay un pic de plasticidad en la época de niñez y de adolescencia debido a que el cerebro tiene que optimizar la forma en que está funcionando.
un cerebro adulto, un cerebro que está mucho más, por así decirlo, como asentado en términos dinámicos. Algunos siguen siendo niños, que algunos tienen características como de niños incluso entrados en la adolescencia, que pueden tener el rasgo nerd, por ejemplo, o pueden tener características de cierta docilidad, pero la procesión sigue estando presente. Y eso consiste esencialmente en tomar una distancia con los padres que han sido un otro fundamental durante la primera infancia y la edad escolar. Aquí ya en la adolescencia desaparece un poco, hay un intento por ponerle un límite. Llegar más tarde a casa, permisos para salir con amigos, mayor libertad e independencia son algunos de los escenarios que padres, madres y cuidadores comienzan a enfrentar con más frecuencia llegada a la adolescencia. Y es justo ahí donde se provocan generalmente los primeros conflictos. El hermetismo, el encerrarse, el me quiero ir. Entonces, saber cuándo se tiene que dar espacio, cuándo tengo que ir a preguntar. ¿Cachai? Ahí es como el juego con la frustración, aprender a que, porque tiene que aprender a regularse emocionalmente, como todos. Poder alojar ese conflicto, poder darle palabras. ¿Qué quieres? ¿De qué se trata? ¿Quieres ir el sábado, hacer el sábado esta junta con amigos? Lo primero es aceptar a ese adolescente tal y como es y tratar de entender cuál es el rollo, por así decirlo, ya entender cuál es la perspectiva del mundo que está creando ese adolescente. Porque recuérdelo, esa perspectiva de mundo está también muy completamente así allegada, vinculada al mundo que esos padres, madres, cuidadores crearon. Por eso es que las interacciones con sus padres, amigos y entornos cercanos son cruciales en esta etapa de desarrollo del cerebro, donde se crean nuevos vínculos y se refuerzan los pasados. Mejorar el diálogo y recordar que el conflicto también es parte de la vida puede ser una oportunidad de crecimiento, tanto para los adolescentes como para las familias. No vamos a ser perfectos. Nadie es perfecto. Nuestros hijos no son perfectos. Son personas independientes. Nosotros también tenemos errores, por lo tanto bajarle un poco el pedal a la ansiedad ayuda a mirar la relación como lo que es, lo que tú mencionaste, una relación de amor, de cariño. Para continuar con nuestro especial, queremos revisar esta cápsula de experta que desarrolló la psicóloga clínica y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isidora Paiva, donde nos entrega herramientas sobre cómo podemos enfrentarnos a conversaciones difíciles. Lograr, por un lado, perder el miedo frente a algo que siempre es un poco incómodo, pero que siempre tiene un fruto al final del camino, porque al final de una buena conversación difícil siempre hay algo que resolvemos y que nos hace crecer o hace crecer la calidad de nuestro vínculo. Veámoslo. Es súper importante poder perder el miedo a tener conversaciones difíciles. Usualmente yo creo que nos enseñan a no tenerlas. Lo principal, primero es identificar cómo nos sentimos con la situación. Si es que siento miedo, si siento ansiedad, culpa u otra cosa. Poder ver qué pienso al respecto. Si, por ejemplo, siento que la persona transgredió un espacio personal, si tal vez mi jefe hizo algo inadecuado en el trabajo o cualquier situación que pueda generar estas emociones. Luego de eso, lo importante y algo que yo recomiendo mucho es anotarlo y tal vez ver otra perspectiva que se nos puede escapar. Tal vez podemos hablarlo con una persona de nuestra confianza o alguien que sea un espacio seguro y que nos pueda dar otra perspectiva. Luego de eso, es importante, ojalá, acordar un horario con la otra persona. Si es en el trabajo, una reunión. Si es en la casa, acordar un día de la semana que haya menos sobrecarga y acordar este espacio que sea solo para conversar algo que nos preocupa. Y ya cuando vamos camino a tenerla, o unos minutos antes, de nuevo tenemos que chequear cómo estamos. Podemos respirar, hacer un escaneo de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, si siento algo tenso, si siento dolor de guata por el nervio. Teniendo este chequeo listo y decir, ya, estoy más tranquilo o tranquila, puedo acercarme a esta situación, podemos ver cómo está la otra persona. Si la otra persona vemos que tal vez está con los brazos cruzados y que está tal vez con la cara como apretada, podemos preguntarle si le pasa algo, si quiere reagendar o si escogemos otro espacio. Acá es súper importante ocupar algo que llamamos los mensajes yo, que vienen desde primera persona
y evitar todos los tú hiciste esto, tú me molestaste con esta situación, que es lo que usualmente y cotidianamente todas las personas tendemos a hacer. Puedo partir describiendo la situación, luego qué es lo que me pasa, cómo me siento con esa situación y explicar el por qué. Puede ser que no tengamos solución y que sea un conflicto mucho más largo, y en ese caso es importante plantearle a la persona que no tenemos una solución y que si tal vez se le ocurre algo, decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna idea de cómo hacer esto, pero tal vez tú sí. ¿Hay alguna idea? Y preguntarle. Ya el hecho de contar el malestar nos ayuda a sentirnos un poco mejor y aliviar el malestar, porque estamos poniendo un límite, estamos gestionando nuestras emociones. Y muy importante que las otras personas sepan qué nos está pasando. Recordar también que todos estos tips son genéricos, siempre se pueden ir adaptando, también dependiendo de la persona, del contexto en el cual estamos. Pero lo más importante es gestionar nuestra emoción y poder buscar una solución, porque mientras más posibilidades veamos, vamos a sentirnos mucho mejor. Estar lejos de las personas que queremos, de los lugares que amamos, definitivamente puede tener un impacto en nuestra salud mental. Pero ¿cómo podemos coexistir con ese sentimiento natural, nostálgico, sin que eso nos impacte de manera profunda? Vamos a revisar esto en esta cápsula de Sanamente. Antes de ir a comerciales, los dejamos con ella. Has pasado toda tu vida bajo la comodidad de tu casa, rodeado de la gente que quieres y te diviertes. Ahora, por temas de estudios, te tuviste que ir a vivir a la capital. Los grandes edificios y el ritmo de la ciudad te abruman. Cada día hay caras nuevas y costumbres por aprender. Difícil situación, ¿no? Es natural que nazcan sentimientos como la melancolía y la nostalgia. Lo que estás viviendo posiblemente sea homesickness, la sensación de añoranza y nostalgia que aparece cuando nos vamos lejos de nuestra casa, familiares y amigos. Ante esta nueva e incómoda experiencia, nuestro cerebro se pone en alerta y experimenta una serie de cambios asociados al estrés. ¿Qué puedes hacer para combatir este sentimiento? Adorna tu casa con recuerdos que te acerquen simbólicamente a tu hogar. Date un paseo por tu nueva ciudad o barrio. Así podrás conocerlo mejor y hacer actividades. No pierdas contacto con tus amigos y familia, ya sea por mensaje o llamadas. Intenta tener nuevos amigos. Hay mucha gente que está pasando lo mismo que tú. Apóyense y disfruten de esta nueva experiencia. Recuerda que la adaptación toma tiempo y es un proceso diferente para cada individuo. No te sientas mal por extrañar. Pronto te sentirás como en casa. A medida que más avanza la ciencia y la experiencia humana, más sabemos que la infancia es el momento en que se siembra la felicidad de los adultos y las personas adultas en general, ¿no? Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos realmente habilitados o somos suficientemente autoconscientes para ser cuidadores adecuados que impulsen el desarrollo de nuestros niños y niñas y que asumamos de forma seria la tarea de criar. ¿Qué tan importante es tener un buen referente emocional mientras uno es niño o niña, que esté sano y que me inculque una manera sana también de relacionarme con la vida, conmigo misma, con mi autovalencia y tanto más? De eso vamos a hablar hoy día con Manuela Molina, psicóloga infantil especialista en crianza y apego infantil, algo que también hemos tocado profundamente aquí en Sanamente, y está en Chile por la conferencia Disciplinar sin lastimar. Así que muchas gracias por estar aquí, Manuela. Paloma, gracias por esta invitación y regar esta semilla donde estás literalmente cultivando salud mental. Manuela, la pregunta del millón, que te la deben haber hecho 1.000.000 de veces, es ¿qué hace una persona que no ha sido criada por referentes sanos para convertirse en un referente sano para sus hijos o hijas? Lo primero es la toma de conciencia de qué fue lo que me pasó en mi infancia, poder revisar esas historias muchas veces dolorosas que tratamos de evadir o acallar por miedo a reconocer, sí, me golpearon, sí, me abusaron, sí, me ignoraron, aplicaron la ley del hielo o me amenazaron. ¿Por qué necesitamos tomar conciencia, Paloma? Porque esto es tan importante, porque hay una premisa clave en psicología infantil y es: tendemos a replicar los mismos patrones y los mismos escenarios que nos resultaron conocidos cuando nosotros éramos niños, aún se han dolido, aún se han herido. Entonces, la crianza es un momento en el que el ser humano vive algo que llamamos la actualización
de mis heridas de infancia. Tú de repente sientes que todo está bajo control en términos emocionales, tu sistema nervioso parece muy regulado, hasta que eres mamá, hasta que eres papá, hasta que de repente tienes una pequeña criatura a la cual cuidar y que proyecta tus miedos más profundos y, de nuevo, tus heridas que parecían dormidas. Entonces, ese proceso de tomar conciencia y reconocer qué fue lo que me pasó, no para culpar a mamá y papá, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero sí, como dice Ivonne Laborda, para darle voz a la niña que fui y que vivió experiencias dolorosas. Cuando tú enumeraste dos cosas que son evidentemente traumas muy profundos, como violencia, que te golpeen, etcétera, o que te abusen, son cosas que uno inmediatamente mete en una cajita y dice, no, esto es grave, probablemente hay que tratarlo. Pero después enumeraste otras que nos son muy comunes y que a veces sentimos que no son una razón suficiente para sentirnos mal. O sea, si me ignoraron, si a mí me criaron con el ejemplo de que si me hacían la ley del hielo, entonces yo iba a reaccionar más rápido porque me manipulaban un poquito para que yo funcionara. ¿Cómo tú hablas con adultos para plantearles que eso es algo que hay que ver y que hay que sanar? Esa es una pregunta fundamental, porque a veces sentimos, bueno, sí, me ignoraron, me metían a la ducha de agua fría cuando hacía un berrinche, una pataleta, me encerraban en un cuarto, me dejaban sola, pero no me maltrataron. O me golpeaban suavecito, también te lo dicen. O me daban una palmadita, decimos en Colombia, pero no me maltrataron. Entonces tenemos que empezar a redefinir qué es maltrato. Como dice Gaudencio Rodríguez, maltrato es la ausencia de buen trato. Imagínate que yo llegara acá y te preguntara, oye, Paloma, ¿a ti tu pareja te pega? Y tú me dijeras, bueno, me golpea, pero pasito. No, sería para todos, ¿verdad? Un momento de abrir los ojos y de decirte, no está bien que te peguen, ni siquiera pasito, eso no lo justifica. Pero con la infancia tendemos a pensar, bueno, solo me ignoraron, bueno, me pegaron pasito, bueno, no fue tan grave, o me pegaron lo normal, decimos en Colombia. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar, claro, son temas que inmediatamente llaman la atención y que lo podemos definir como trauma infantil. A la vez, estas pequeñas interacciones cotidianas donde nos maltrataron, que nos dejaron de tratar oportunamente, también son trauma y también dejaron una herida que necesitamos revisar. Algo que es una herramienta muy sencilla es si yo haría lo mismo si la persona que tengo al frente no fuera un niño. Porque nos pasa que, por ejemplo, a ti yo no dejaría de hablarte si me hablaras. No dejaría de saludarte si me saludas, ¿verdad? O no te diría, pero qué estúpida eres, ¿no? Porque sería completamente inadecuado. Sin embargo, hay algo que se nos corre, hay una pieza emocional de la compasión que se nos corre en el contexto de la infancia. ¿Por qué? Porque esta es una gran pregunta. Entonces, quiero solo recalcar lo que dijiste. Hacemos a los niños y las niñas lo que nunca le haríamos a otro adulto en nuestra vida. Tú nunca entrarías a tu casa y dirías, ay, mi pareja está llorando ya, ignorémoslo porque me va a manipular de aquí en adelante. No, ¿cierto? Inmediatamente te le acercas, estás bien, ¿qué necesitas? En cambio, cuando el niño hace pataleta, ahí sí pensamos, hay que ignorar para no reforzar el mal comportamiento. Falso. Un niño, mientras peor la pasa, necesita más presencia del adulto para corregular. Lo podemos explorar más adelante, eso cómo se ve. Pero retomando la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hemos normalizado el maltrato en la infancia a los niños y las niñas? Y es por un mecanismo de defensa. Entonces, si yo crecí como niño pequeño indefenso en un ambiente en el que mamá y papá me golpeaban con la palma de la mano o me ignoraban, yo necesité crear mecanismos de afrontamiento que me permitieran sobrellevar esta situación que es contra natura. Somos los únicos mamíferos que deliberadamente atacan a su propia cría. Estamos diseñados para proteger a la cría, no para atacarla. Entonces, un niño pequeño indefenso no puede vivir con un depredador en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Dice, ok, es que me pegan con amor, es que me golpean por mi propio bien. Es que yo me lo merezco, es que soy tan traviesa. Y esos mensajes que vamos construyendo de manera inconsciente, repito, como mecanismos de defensa, los llevamos hasta la vida adulta y luego somos adultos diciendo, yo agradezco los golpes que me dieron, gracias a los golpes soy una persona de bien. O, no, me pegaron, pero me pegaron como a todo el mundo y por amor. Mecanismos para afrontarlo. Ahora hay un ejemplo que estás dando respecto de las parejas y que también se manifiesta mucho habitualmente las personas que no saben lidiar bien con las emociones del otro y que tienen un tipo de apego evitativo, nosotros lo hemos revisado aquí en Sanamente,
pueden tener ese tipo de respuesta. Llega mi pareja, está llorando, y si yo me siento muy incómodo con eso, si nunca fui capaz de dialogar con eso, lo que voy a decir es, la voy a ignorar, ya está exagerando, me está manipulando, me voy a ir y ella verá lo que hace, ¿no? Eso, ¿cómo se destraba? Porque es un círculo vicioso en que una persona necesita mucho apoyo y la otra no está en las condiciones de entregarlo. Entonces, ¿cómo uno sabe que uno está en esa situación? Quiero ir a la raíz de ese apego evitativo que acabas de mencionar. ¿Por qué una pareja, cuando ve a su compañero o compañera llorando, tiene este impulso de la quiero ignorar, me desespera, me quiero alejar? Es casi una reacción automática de quiero alejarme de ti porque me incomoda tu tristeza. No lo hacen de mala fe, no lo hacen porque intencionalmente no le importe, no, claro que le importa, pero no sabe cómo abordar y ser esa persona empática que valida. Pues viene de la infancia, precisamente lo que estamos diciendo. Entonces, mira cómo el patrón se va perpetuando. Yo soy un niño pequeño. Yo lloro, lloro, lloro y mi cuidador, sea mamá, papá, abuela, nana, la persona disponible, simplemente me ignora, no tiene los recursos para acompañarme. De niño yo tengo que justificar lo injustificable. Estoy solo en el mundo, nadie está aquí para mí y entonces me creo esta falsa idea de yo puedo solo en la vida. Luego traigo este patrón conmigo a la vida adulta y a la relación de pareja. Y entonces, como nadie me acompañó cuando yo era niño, hoy no sé acompañar a mi pareja en esta relación horizontal. Ni tampoco a mis hijos. Ni a mis propios hijos. Y ahí voy perpetuando el patrón. Cuando tú dices, Manuela, ¿cómo desengranamos este cierto perpetuar? Ahí tiene que ver con la revisión de la propia historia, darme cuenta por qué me pasa lo que me pasa. No desde el automático. Mira, es que a mí simplemente me molesta que ella llore y yo me quiero ir. Hay que detenernos en el camino y decir, ¿por qué me molesta tanto? ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Dónde lo siento? ¿Qué pensamientos vienen acá? ¿Es que es insoportable? ¿Es que es manipuladora? ¿Es que es una persona que está jugando conmigo? Todos estos pensamientos que están anclados a mi vivencia de infancia. Vamos a un asunto que parece ser como la llave que abre esta puerta, que es una puerta larga, ¿verdad? Es un camino bien prolongado. Y es la autoconciencia. La autoconciencia tampoco es un activo que tengamos todos. Es un activo, además, que duele. Sí. Entonces, la primera vez que uno dice, oye, esto tal vez tiene que ver conmigo, la sensación es de mucha angustia también. ¿Tienes tú algún tipcito, alguna pasadita que se le haga más fácil a las personas para decir, voy a empezar este camino de la autoconciencia de una manera que me sea un poquito más sencilla? Sí, yo creo que hay una clave fundamental y es empezar a repetirnos en nuestra mente esta frase y es, no me lo merecía. Porque como el mecanismo de afrontamiento que desarrollaste cuando eras niño era creerte que era tu culpa, que te ignoraran, que te golpearan, era tu culpa, cuando ahora eres adulto y necesitas revisar ese patrón de infancia, surge como esta idea de no, pero es que yo me lo merecía, pero es que yo hacía que me pegaran, es que yo me lo buscaba. Cuando empiezas a decirte, no me lo merecía, yo no necesitaba los golpes o no necesitaba ser castigado o violentado para aprender o ser ignorado para aprender. No me lo merecía. Es lo que abre la puerta a poder identificar el patrón y poder desmontarlo. En muchos casos, y sé que esto es un privilegio para muchos a la vez, quiero decirles que el acompañamiento de un terapeuta puede ser esencial, porque a veces no logramos, son puntos ciegos, no logramos ver, sino hasta que otro nos ayuda a llevarlo a la luz. Entonces, en la medida de lo posible, entonces empezar a repetir eso que viví en la infancia, no era mi culpa, no lo merecía, para poder encarar ese dolor y desde ahí desbloquearlo, ojalá con ayuda de un terapeuta y empezar a intencionalmente también recordar esas vivencias, a veces las bloqueamos. Un psiquiatra infantil, Daniel Siegel, dice que es como la mordedura de un perro. Si un perro viniese acá y mordiese mi brazo, ¿cuál sería, crees tú, mi movimiento automático instintivo? Alar el brazo, ¿verdad? Como retirar el brazo de ese perro que me está hincando los dientes. Pues resulta que si yo halo, el perro hinca con más fuerza. Entonces Daniel Siegel dice, el trauma es como la mordedura de un perro. Tú lo que necesitas hacer es todo lo contrario. Poner tu brazo exactamente hacia el hocico del perro para atragantar al perro y que te suelte. Así funciona el trauma. No quieres evadir. Eso ya pasó, eso fue hace tanto tiempo. Te va a ir peor si sales y escapas. Ajá. No hablemos de eso, nos dicen en Colombia, o la película, cierto, de Encanto, Bruno. Silencio, no se habla de Bruno. Como estas situaciones dolorosas familiares, es mejor callarlas. Falso.
como la mordedura, necesito entrar a la historia, recordar, hablar de lo que pasó para empezar a desbloquear. Ahora, otra buena señal de que algo no anda bien es justamente el nivel de conflictividad que tenemos con nuestras parejas o con nuestros hijos, ¿no? A veces la pareja es el mejor espejo doloroso, inadecuado, de que algo no anda bien en esa relación, ¿no? De que algo que tal vez tenga que ver conmigo está operando. Ahora me encantaría avanzar hacia... una cosa es tener conciencia. Una cosa es descubrir que yo no me lo merecía. Y una cosa muy diferente es estar enfrente a mi hijo y no volver a hacer lo mismo. Claro. De uno al otro. ¿Algún otro tipcito que tengas? Sí, quiero hablarte del autocuidado. A veces sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que decir porque lo hemos aprendido, porque hemos ido al psicólogo, hemos tomado cursos gratuitos, hemos visto redes sociales y yo ya sé que mi hijo ante una pataleta se le acompaña, no se le ignora. A la vez, cuando llega el momento del desborde, aunque yo quiera hacerlo distinto, no puedo. Y ahí sentimos mucha culpa, pero es que yo ya sé qué es lo que debería hacer y aún así no logro entrar en ese espacio de contenedor. Y quiero hablar del autocuidado porque muchas veces, como madres, padres, pero sobre todo las madres, hay una autoexigencia tremendamente difícil y la culpa aflora. Entonces, para mí la metáfora perfecta es, imagínate que tú quieres llegar a la ciudad más cercana y me dices, Manuela, no tengo el mapa, ¿me haces un mapa? Yo te hago un mapa y te digo, vas a voltear por acá, vas a girar por allí para que puedas llegar a la ciudad más cercana. Te montas en tu carro con tu mapa en mano, no tienes gasolina. ¿De qué te sirve el mapa? Si no tengo gasolina, no importa cuántos saberes tenga del qué hacer, no tengo cómo movilizarme. ¿Cuál es la gasolina de la maternidad? Delegar, pedir ayuda, alzar la mano, decir no puedo sola. Incluso a familia extendida. Muchas veces en casa no tenemos una tribu, una red de apoyo. Mamá necesita cuidarse. Hablo específicamente de mamá porque la carga en nuestra sociedad recae sobre las madres, que sienten que tienen que poder con todo. Entonces, para poder activar esta gasolina que me lleva a poder hacer eso que yo quiero y he estudiado conscientemente, necesito compartir el trabajo de criar. Dificilísimo. Yo soy una de esas mamás que no tiene red de apoyo. Tengo un hijo de 2 años y antes de empezar esta entrevista tú me preguntaste cuánto tiene tu hijo para saber si todavía está en el posparto. Me dijiste el posparto dura hasta los 3 años. ¿Por qué? Imagínense, el posparto o puerperio, como nosotros lo llamamos, en realidad, quiero que sepan, es a nivel psicológico el momento de quiebre de identidad más profundo que vive un ser humano. De hecho, en psicología ya le llamamos la matrescencia, porque es un ciclo vital donde todo en ti cambia. No solamente hay cambios hormonales profundos, hay cambios de identidad. Y ahora, ¿quién soy? Ahora mi tiempo ya no es mi tiempo. Ahora mi cuerpo ya no es solo mi cuerpo. Ahora otro ser depende de mí 100%. No, y mis miedos también se prolongan porque me muero del dolor si algo le pasa, ¿no? Claro, entonces hablábamos también, ¿no? Se actualizan las heridas de mi propia infancia. Entonces la matrescencia, puerperio o posparto, con todos los cambios a nivel psicológico, puede surgir muchísima tristeza. Pueden surgir a veces estas emociones ambivalentes. Por ejemplo, amo profundamente a mi hijo, a la vez, se vale, a la vez, hay días que quiero estar sola y en silencio. Quisiera irme a dormir a un hotel hasta las 11 de la mañana. Nombrar esta dualidad para una madre puede resultar tremendamente culposo si no se le apoya correctamente o si nadie lo nombra. Todas lo viven en silencio, con culpa. Y si lo nombras, te dicen frases como, pero deberías estar agradecida que tienes un hijo sano. Se aumenta y aflora la culpa, ¿verdad? Entonces les decía, todos estos cambios y estos procesos de transformación interno no duran 40 días. Vamos a salir del mito de que el posparto dura 40 días. Esa es la cuarentena, que es lo que toma al útero y órganos internos reajustarse a nivel biológico, físico. Sin embargo, los cambios psíquicos y emocionales duran 3 años. Entonces, si tú, mamá, que nos estás viendo, estás viviendo estas experiencias dolorosas, confusas, estas emociones ambivalentes, esta culpa, todo esto que estás viviendo y tú dices, pero es que ya mi hijo tiene 2 años, yo no debería sentirme así, es falso. Aún sigues en tu posparto y que sepas que no estás sola. Bueno, se me abren miles de preguntas. Una última es como, ¿tienes alguna clavecita para conectar con el goce de la crianza en un apego seguro? El goce de la crianza para fomentar también este apego seguro. Bueno, les voy a dar una respuesta que pareciese no tan común cuando hablamos del goce, del placer o del disfrute, pero les voy a contar esto. En psicología,
por lo menos desde psicología infantil, que es mi área de especialidad, para poder conectar con el goce, con el placer y con el disfrute, primero tengo que poder aceptar y reconocer esas emociones de bajo tono, emociones que llamamos negativas, porque yo no voy a poder conectar con los regalos de la maternidad si sigo reprimiendo el dolor, la culpa, el miedo. Para mí las emociones de bajo tono son como una pelota, una bola de juguete en una piscina. Imagínate que estás en una piscina, en una alberca, y estando en el agua tú dices, no, yo no quiero sentir esta culpa. Y pones esa pelota debajo del agua, tratando de reprimirla. Yo no quiero sentir culpa, yo no me quiero sentir sola, yo no quiero pedir ayuda, yo tengo que poder con todo, yo tengo que sentirme agradecida por la maternidad. ¿Qué va a pasar eventualmente? Imagínense qué pasaría con esa pelota o esa bola allí en la piscina. Sale con aún más fuerza por estarse reprimiendo. Entonces, para mí, antes de pensar en quiero conectar con el disfrute, el goce, la gratitud en la maternidad, primero nombra, reconoce, permítete esas emociones de bajo tono. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, muchas claves y ojalá que vuelvas pronto a Chile. Gracias, porque estas cosas hacen tanta falta en una sociedad que sufre mucho y sus niños sufren mucho. Gracias a ti por esta iniciativa y regar esta semillita hoy en tantas mamás, papás también y cuidadores que necesitaban escucharlo. Bueno, nuestra editora hizo un empeño gigante, vaya que se empeña nuestra editora en hacer un capítulo hermoso para ustedes durante este fin de año tan complicado y que tengan una dosis de la curiosidad empática, este concepto que puede realmente salvar el mundo y salvarnos de muchos problemas innecesarios, pero también esta capsulita sobre cómo coexistir con la nostalgia de estar lejos de casa o de los que queremos, sobre todo en estos tiempos de fiestas que suele ser más grande y más difícil. Siempre hay una vuelta que le podemos dar y una herramienta que podemos encontrar en el centro de nuestra emocionalidad que siempre tiene tantas posibilidades. La belleza de la emocionalidad humana y su flexibilidad que podemos ir entrenando lentamente. Nos vamos ya de este capítulo especial de Sanamente, pero antes les dejamos como siempre una recomendación. Hoy es la Fundación Efecto Mariposa que entrega atención psicológica y emocional a niños como adultos. Hacen talleres de capacitación emocional enfocados en empresas, en equipos docentes y también especialistas de salud mental están siempre disponibles para prestar ayuda. Ahí pueden encontrar consejos, prácticas para poder cuidar su bienestar y si ustedes quieren conocer más sobre este centro pueden visitar su cuenta de Instagram @ONG Efecto Mariposa. Así nomás nos vamos volando de este capítulo de Sanamente, pero volvemos con mucho más. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.